Y es un gusto saludar a nuestro queridísimo Javier Aranda, quien se encuentra en Texas, pero no por ello nos dejará sin sus confesiones literarias y que por supuesto hablará además de un tema que ya habíamos tenido aquí en el estudio con el escritor, el azaroso arte del engaño, historia del mundo, de la causalidad y la estadística del investigador Gerardo Herrera Corral. Javier, muy buenos días, es un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola Omar, buenos días. Pues estoy en efecto ahora con ustedes en el estudio, pero gracias a la tecnología pues podemos estar en contacto, por supuesto. Y en efecto haré un comentario sobre el azaroso arte del engaño, que es un libro de Gerardo Herrera Corral, que me da mucho gusto que hayan llevado al estudio, porque esta propuesta es la que hace una persona que ha trabajado durante más de 20 años, yo me imagino, con datos duros, interpretando para ir desmenuzando la relación que tenemos con el mundo de la física, con la astronomía, etc. Entonces, el uso constante de datos duros a través de las computadoras recopilados, etc., es su herramienta fundamental. Y lo que hace este investigador con este libro es llevar ese método, esa capacidad de análisis para analizar los datos a cuestiones sociales. Y uno puede siempre imaginarse que la ciencia vive demasiado lejos de uno, pero nos olvidamos que muchos desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la ciencia, con la información dura de manejar las cosas con el lenguaje binario de sí o no, han hecho posible que algunas cosas como el microondas, que fue un desarrollo para los astronautas, pues sean una realidad provechosa para nosotros todos los días. En el caso que nos propone este investigador es acercarnos a los datos estadísticos de otra manera. Él dice que no basta más o menos saber leer el alfabeto de los números, como sabemos el otro alfabeto, porque así como existen lectores precarios, también existimos, y yo me incluyo, lectores de cifras precarios, que caemos con facilidad en el engaño de quienes usan las cifras para interpretar las cosas. Muchas veces, nos dice Herrera, manejamos datos que no deben mezclarse porque pueden ocasionar incluso tragedias. Hay un caso, por ejemplo, que yo recuerdo mucho de unos astronautas que midieron, digamos, que para alunar o aterrizar a un objeto, ellos calcularon la fuerza y la capacidad de la nave en metros cuadrados, pero las mediciones eran en otro tipo de medidas, era la medida inglesa. Entonces, esa mezcla de dos sistemas diferentes para interpretar una cosa provocó que se estrellara esta nave espacial. En el caso social, en el caso político, no vemos tan dramáticamente las consecuencias de la mezcla de sistemas que no se pueden combinar, pero sí nos llevan a tener una percepción distinta de lo que está ocurriendo. Él nos dice, por ejemplo, que todos los medios usan estadísticas gráficas para interpretar, y eso lo vemos ahora con las campañas políticas, de lo que está pasando, de a dónde van las tendencias y todo eso, pero él también nos hace ver que por nuestra poca capacidad de análisis aceptamos muchas veces interpretaciones numéricas que son falsas o parciales o son tendenciosas porque simplemente se fijan en una parte del uso de esos datos duros y no nos permiten ver la totalidad ni el origen. Él dice que se olvida siempre hablar de cuál es el cero en una gráfica y tiene toda la razón, porque si hacemos comparativos a nuestro antojo en el promedio de una gráfica, digamos de unas estadísticas que nos hablen de preferencias electorales, podemos escoger una parte que favorezca a un candidato, otra parte de la muestra que favorezca a otro, y podemos hacer interpretaciones distintas con los mismos datos. Entonces él, lo que yo entiendo que quiere hacernos ver con este libro es que necesitamos no ser lectores precarios de datos, porque los datos son una realidad que tenemos todos los días. Yo sé que, por ejemplo, un niño en una ciudad como la Ciudad de México, como Nueva York, como Berlín, como Londres, en el trayecto de su casa a la escuela está expuesto más o menos a 5,000 imágenes. Imágenes que en muchos casos son publicidad. Es información que estamos recibiendo y necesitamos procesarla para poder entenderla y discriminar
Él pone mucho énfasis en su libro, en los casos que nos da como ejemplo, manera de ejemplo, que debemos aprender a discriminar, es decir, a quitar las cosas que no se deben mezclar y tener una aproximación real a las cosas. Hay un capítulo que me gustó mucho que es cuando nos habla del primer plagiario, que es Ptolomeo, y es precisamente por mal uso de ciertos datos. No le quito mérito a Ptolomeo, pero nos hace ver que quien recopiló los datos fue otro personaje que está perdido, ahora sí que en el olvido. Sí, es un librazo, y otra de las cosas que nos llamaron muchísimo la atención, Ana Cris, a mí, cuando estuvimos platicando con Gerardo Herrera Corral, pues es eso, ¿no? Que un científico escribe estos casos azarosos, estos casos de probabilidades, esta forma de ver la vida, pero también lo plantea muy bien desde una perspectiva literaria. Estamos acostumbrados a que escritores de la talla de Paul Auster, Julio Cortázar, Javier Marías, escriban sobre las probabilidades dentro de sus mundos y dentro de sus perspectivas, pero que un científico que escriba buena literatura, eso tampoco es común y vale mucho la pena destacar, Javier. No, vale toda la pena, porque yo creo que sí somos una especie de analfabetos funcionales en materia de ciencia, y estamos inmiscuidos en un mundo donde las debemos a muchas cosas a la ciencia y a los científicos. Si no somos capaces de asimilar eso y de deceptar lo deceptable, pues vamos a seguir confundiendo, digamos, por darte un caso, el progreso, la idea del progreso con la producción descomunal, y seguir produciendo el mismo material hasta que se acaben las fábricas o se desgasten las máquinas. Así contaminemos al mundo. Entonces no podemos guiarnos solamente por esa interpretación de los datos duros, sino tener una visión integral, y eso solamente se logra teniendo cierta educación matemático-científica para no irnos con la finta. Y bueno, también, Javier, una cosa que resaltábamos mucho era que era muy pertinente este análisis que hace Gerardo Herrera en este momento en el que la información pues nos está inundando y tenemos que aprender a interpretarla, aprender a sopesarla, aprender a discriminarla, ¿no? Y bueno, él lo hace con ejemplos muy claros, con ejemplos concretos que nos ayudan mucho a comprender dónde buscar la verdad o la interpretación. Exacto, y no hay que olvidar que en este mundo todo es información. Desde la época primitiva, todo es información. Así es, Javier. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya nos vemos por acá en la próxima semana. Pásala bien. Gracias. Hasta Texas. Saludos. Gracias. Pues vamos a hacer una pausa, Ana Cris, y regresamos con más información. Esto es Interfaz.